Pensemos ahora específicamente en una función de dos variables, es decir, una función que cumple, que toma elementos o una estructura que toma elementos de R2 y nos lleva a R1. Para este caso, esta función cumplirá la siguiente relación para su diferencial, es decir, pensemos ahora entonces en todo el conjunto de puntos x, y tales que nuestra función actuando sobre ellos nos va a dar una constante. Si pensamos solamente en los x, y que forman parte del conjunto de nivel o de las curvas de nivel de la función f, entonces la función f tendrá este tipo de comportamiento. Y por lo mismo, para esa situación, nuestro diferencial de f será 0. Es decir, el diferencial de f sobre no cualquier punto xy, sino un punto x, y que pertenece a una curva de nivel, tendrá justamente esta relación. Entonces lo que hemos encontrado justamente es que esa ecuación diferencial que nosotros hemos escrito ahí es una ecuación diferencial que es resuelta o que tiene por solución un conjunto de funciones que justamente serán todas las curvas de nivel de la función de dos variables que hemos construido inicialmente. Podemos tratar de escribir esta ecuación de alguna otra forma. Nosotros sabemos que la función f es una función en general de dos variables. Por lo tanto, la derivada parcial de f respecto a x de manera general, completa, también será una función que de manera general, repetimos, dependa de x y de y. En este caso, podríamos nosotros nombrarle a esa función como mu. Por la misma razón lógica, nosotros podemos establecer que la derivada parcial de f respecto a y también sea una función que de manera general dependa de x y de y. En este caso, podemos utilizar, por ejemplo, con estas consideraciones, podemos reescribir esta ecuación que tenemos aquí en este recuadro rojo de la siguiente forma. Podemos entonces observar que una ecuación que pueda ser escrita de la forma en que estamos reescribiendo la ecuación que está en este recuadro azul, pudiera ser solucionada por un conjunto de funciones que pertenezcan a unas curvas de nivel de alguna función de dos variables. Nuestro reto en tal caso sería encontrar justamente esas curvas de nivel que solucionan esa ecuación diferencial. De manera general, repetimos, cuando nosotros veamos una ecuación diferencial como la que vemos en el recuadro azul, podemos pensar que la solución a esa ecuación diferencial estará asociada a las curvas de nivel de una función de dos variables. Sabemos que una ecuación diferencial ordinaria de primer orden puede ser escrita de manera general de la siguiente forma. Si nosotros utilizamos un poco de álgebra
para trabajar con esta expresión, podemos llegar a lo siguiente. Notemos que esta expresión que tenemos encerrada en este recuadro verde, podemos manipularla. Podríamos ahora multiplicar, si así quisiéramos, para dejar de una forma equitativa estos diferenciales. Podemos ver que el diferencial de x está multiplicando a una función de dos variables, mientras que el diferencial de y permanece solo. Entonces, solo en esta situación de querer conservar una igualdad, una equidad entre estos elementos diferenciales de x y el elemento diferencial de y, podemos nosotros multiplicar toda esta expresión por una función, digamos, n, que es una función de dos variables y que multiplique por igual a esta expresión. Es decir, esta expresión de aquí. Si trabajamos con el álgebra, lo que encontraremos es lo siguiente. Lo que hemos encontrado entonces es una expresión que va tomando una forma muy parecida a la expresión que teníamos anteriormente. Podemos comparar. Podremos nosotros en este momento establecer que una función de dos variables que es multiplicada a otra función de dos variables tendrá de forma general o tendrá como resultado una estructura que también dependa y que siga dependiendo de x y de y. Es decir, esta multiplicación de funciones yo podría en este caso nombrarle como otra función m que depende de x y de y. Y de esta forma, esta estructura que he escrito aquí tomará la siguiente forma. Lo que hemos escrito en este momento, o a lo que hemos llegado a partir de este procedimiento, es asegurarnos que cualquier ecuación diferencial ordinaria de primer orden, cualquiera, puede ser escrita de esta forma, como una función de dos variables que multiplica a un diferencial de x, más una función que será diferente a la otra, una función pero que sigue siendo de dos variables, que multiplica a nuestro elemento diferencial de y esto igualado a cero. Cualquier ecuación diferencial ordinaria de primer orden, no importa del tipo que sea, puede ser escrita de esta forma. Hemos encontrado con anterioridad, si recordamos también, que para una función de dos variables, si nosotros establecemos este proceso de diferenciar esta función y fijarnos no en cualquier elemento xy, sino en los elementos pertenecientes a la curva de nivel, lo que nosotros encontraremos es una ecuación diferencial que tiene una estructura muy parecida a la ecuación que nosotros hemos mostrado aquí. Podríamos preguntarnos si todas las ecuaciones diferenciales que nosotros podemos escribir estarán asociadas a funciones de dos variables y específicamente a las curvas de nivel de esas funciones que nosotros estaríamos tratando. La respuesta es que no, no todas las ecuaciones diferenciales que nosotros podamos escribir de esta forma, no todas estarán ligadas a una función de dos variables que ha sido diferenciada.
no todas. Para poder asegurarnos que una ecuación diferencial ordinaria proviene de la diferenciación de una función de dos variables, tenemos que establecer ciertos criterios. Recapitulando, cualquier ecuación diferencial ordinaria de primer orden pudiera ser escrita bajo la forma A que tenemos en pantalla. Y nos interesaría ahora preguntarnos si existe alguna función de dos variables cuyas curvas de nivel fueran solución de esta ecuación diferencial expresada. Para esto podemos definir el siguiente concepto, que es el de una ecuación diferencial exacta. Una ecuación diferencial ordinaria escrita de la forma A es una ecuación diferencial exacta si existe una función de dos variables tales que se cumplen las siguientes condiciones. Si existe tal función de dos variables que se cumpla esta relación con su diferencial de la función, es decir, si la función de dos variables que buscamos cumple con la condición que en su diferencial este primer término, que tiene que ver con la parcial de la función respecto a x, resulta ser la función m y la parcial de f respecto a y resulta ser esta función n, entonces decimos que esta ecuación diferencial será una ecuación diferencial exacta, cuya solución esté determinada por, es decir, las soluciones de esa ecuación diferencial serán todos los conjuntos de nivel, específicamente las curvas de nivel de esa función de dos variables. No todas las ecuaciones diferenciales que tengan esta forma A podemos llevarlas o podemos encontrar una correspondencia con una función de dos variables que cumpla estas condiciones. No todas las ecuaciones que podemos escribir de la forma A son exactas. Algunas sí lo serán, y de las funciones que son exactas, sabemos entonces que la solución para esas ecuaciones diferenciales serán el conjunto de curvas de nivel, y eso de algún modo nos facilita el proceso de resolución. Sin embargo, como comentábamos, no todas las ecuaciones de la forma A serán exactas. Por tanto, tendríamos que buscar una forma de comprobar si cualquier ecuación de la forma A corresponde a una ecuación diferencial exacta. Para este proceso podríamos recordar la propiedad que conocíamos acerca de las diferenciales cruzadas para una función de dos variables. De estas propiedades nosotros sabíamos que se cumplen estas relaciones, que las diferenciales parciales cruzadas tienen que llevarnos exactamente al mismo resultado. Para este caso, nosotros identificamos la parcial de f respecto a y justamente con esta función llamada n, y la parcial de f respecto a x como esa función llamada y. Es decir, si para una ecuación diferencial que podemos establecer de la forma A, la parcial de m, que es la función que acompaña el diferencial de x, si derivamos esta función respecto a nuestra variable y, y resulta ser igual a la derivada parcial de n, que es la función que acompaña el diferencial de y, si resulta
que esta relación se cumple, que la parcial de n respecto a x y que la parcial de m respecto a y son iguales, que esta relación es cumplida, entonces tenemos un argumento de peso para creer que esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial exacta y por lo tanto podemos establecer cuáles son la forma de las soluciones para esa ecuación diferencial exacta. Sabemos, decíamos, que estará dada por el conjunto de curvas de nivel de esa función de dos variables. Y tenemos además la ventaja de que con Octave podemos graficar estas funciones, estas curvas de nivel, a partir del comando contour de manera relativamente rápida en un número grande sin necesidad de ir sustituyendo uno a uno este valor constante.